capítulo 2, versículo del 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 16. Yo le he titulado a esta enseñanza, la fe sin obras es muerta. Igual como viene en el título, algunos de que tienen su Biblia, y en la parte de arriba me habla en relación a este tema: la fe sin obras está muerta. Este para mí es un mensaje, un tema muy sencillo, fácil de entender, fácil de comprender, aunque para muchos puede ser algo que es una controversia. Porque pareciera, algunos toman este pasaje como una controversia porque dicen que se contrapone a lo que Pablo nos enseña, a lo que Pablo nos dice en relación de la fe y de las obras. Pero si nosotros el día de hoy ponemos atención, yo creo que lo va a ser muy fácil el poder entender y poder explicar este pasaje. Lo importante, como todo, siempre es entender el contexto de lo que hemos estado hablando. Y en relación al contexto, bueno, recuerden que es una iglesia que está pasando por momentos difíciles, momentos de persecución, de hambre, complicados. Pero lo que quiere Santiago en relación a esta carta es que la iglesia pueda aprender a caminar de una manera en como Dios quiere. Recuerden que hemos hablado que esto es una exhortación y que toma diferentes pasajes y a veces de Proverbios, a veces del Sermón del Monte, y lo que quiere hacer es que la iglesia pueda crecer, pueda ser íntegra, puede estar buscando a Dios y pueda estar caminando cada día para con Dios. Entonces es una carta muy práctica, no es una carta muy doctrinal y algo así, sino más que todo es una carta práctica de exhortaciones. La semana pasada vimos el tema de no hacer acepción de personas. ¿Se acuerdan que estuvimos tocando ese tema? Y dijimos 3 cosas por las cuales no hacer acepción de personas. Número 1, pues porque Dios no hace acepción de personas. Ni Jesús ni Dios hace acepción de personas. La segunda razón por la cual no hacer acepción de personas es porque somos muy malos para juzgar. ¿Sí? Dijimos que de repente pensamos algo de alguien y nada que ver. O a veces nunca pensamos que algo pudiera ser. Lo vimos en el ejemplo de David, lo vimos en el ejemplo de Judas. Y la tercera razón por la cual no hacer acepción de personas simplemente es porque Dios los escogió a ellos, como también nos escogió a nosotros. Y vimos un pasaje que nos ayuda a fortalecer porque leíamos que de lo vil y lo menospreciado Dios escogió. Y eso hemos sido nosotros. Tampoco hay algo excelente o algo grandioso o algo poderoso en nosotros por lo cual Dios nos haya escogido. Entonces la importancia que vimos en el capítulo anterior era de entender que nuestra vida como cristiano tiene que ser diferente. ¿Se acuerdan que vimos sobre eso? Hoy vamos a seguir porque es la continuación del capítulo 2. Y tiene que ver con eso. Si soy cristiano, tengo que ser diferente. Si Cristo ha cambiado mi vida, tengo que demostrarlo. Es imposible decir que hemos tenido un encuentro con Cristo y nuestra vida siga igual que siempre. Entonces lo que está Santiago simplemente es una exhortación con mucho amor para que nosotros, la iglesia, podamos entender que debemos de caminar como Dios cambió. Así que yo quiero, y hoy veremos un contraste entre una fe genuina y una fe que está muerta. ¿Sí? Eso es lo que veremos el día de hoy. El contraste entre una fe genuina y una fe que está muerta. Y vamos a leer el pasaje,
lo quiero leer completamente, igual que la semana pasada. Lo voy a leer en una versión diferente para que podamos entenderlo mucho mejor, y luego ya lo vemos en la Reina Valera, que es la versión que estamos viendo, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente lo dice así, lo leemos, después oramos y arrancamos con lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Dice así: amados hermanos, otra vez, una exhortación con amor. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tienen qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice a Dios: que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Otra, voy a volver al 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y si así se cumplió lo que dice las Escrituras, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. ¿Cómo puedes ver que se nos declara justos los ojos de Dios por lo que hacemos? Otra vez, como pueden ver, se nos declaran justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Oramos? Papá, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana y queremos que tú nos hables. Ayúdanos que a través de este pasaje pueda nuestro corazón estar dispuesto a aprender y a ver lo que tú nos quieres enseñar a cada uno de nosotros. Cada persona que está aquí tiene una necesidad, una situación diferente, pero es a través de tu misma palabra que puede producir que algo en nuestra vida cambie y sea transformado. Que nuestra fe, nuestra confianza en ti se pueda reflejar en algo que ha sido transformado y lo podamos vivir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dentro de lo que acabamos de leer, Santiago hace algunas preguntas y tiene que ver con la vida otra vez de la iglesia. Y hace una pregunta, aunque yo quiero que entiendan el contexto. En ningún momento empieza a hablar de salvación, pero sí dice: ¿puede la fe que no tiene obras salvar? Esa es una pregunta que más adelante la vamos a contestar. ¿Puede la fe que no tiene obras salvar? O también la pregunta podría ser: ¿puede haber una fe sin obras? Les decía al principio, este pasaje muchos lo ven como una controversia porque
pareciera que está Santiago hablando de un contraste entre fe y las obras, que algunos defienden la importancia de la fe y que Santiago simplemente está apelando más o viendo más por las obras que se tienen que hacer. Pero no es así, sino que para Santiago es una exhortación para que tú te puedas dar cuenta, bueno, la iglesia y hoy el día de hoy nosotros, te puedas dar cuenta qué clase de fe tenemos. Porque hay una fe que es estéril, una fe que es muerta, una fe ineficaz, infructuosa, que no produce nada en la gente. Y hay otra fe que tiene obras, ¿sí? Y otra vez, viendo un poquito del contexto de lo que hemos estado hablando, Santiago ha estado viendo o ha estado queriendo que la iglesia pueda vivir de una manera diferente. Empezamos a ver el libro de Santiago, enseñándonos Santiago que tenemos que tener gozo cuando estemos en pruebas. Que no veas como que Dios se levanta contra ti, sino que cada prueba que nosotros enfrentamos tiene un propósito de Dios para nuestra vida. ¿Se acuerdan que empezamos a ver eso? Y que esa prueba me lleva para ser perfeccionado ante Dios. En otras palabras, lo que Santiago está buscando es que la iglesia pueda tener un crecimiento y pueda llegar a vivir en una integridad delante de Dios. Y creo que eso es importante para que todos lo entendamos el día de hoy. Hoy pudiera decir, creo que la iglesia cristiana, pudiera yo decirlo de esta manera, traemos un mal testimonio. Porque de repente se habla de la iglesia, alguien va a una iglesia y no, ni te metas con ellos. Te van a quitar dinero, te van a prohibir esto, te van a tratar, que son hipócritas. Entonces, en las iglesias hay conflictos, hay situaciones. Y, bueno, número uno, no hay ninguna iglesia perfecta, ¿verdad que no? Si de repente uno anda buscando una iglesia perfecta, dice un pastor, esta iglesia era perfecta hasta que usted llegó. Ya cuando llegó usted, pues ya se echó a perder. Entonces no hay una iglesia perfecta. Pero sí, la iglesia tiene que aprender a vivir como Cristo, ser un reflejo de Cristo, vivir en integridad delante de Dios. Y Santiago es lo que quiere a través de esta carta, que la iglesia pueda vivir en esa integridad. Y creo que la palabra integridad pudiéramos definirla en este pasaje de esta manera. Integridad es cuando nuestras palabras corresponden a nuestras acciones. Otra vez lo voy a repetir. Integridad es cuando nuestras palabras corresponden a nuestras ¿qué? Acciones. Porque es muy fácil hablar, es muy fácil decir, pero hay una gran diferencia entre hablar y hacerlo o vivirlo, ¿sí? Entonces, es tan, creo que una vez mi esposa decía, son tan fuertes tus acciones que no me dejan escuchar tus palabras. O sea, hay gente que por más que quiera decir que es diferente o que es cristiano o que es, no sé, un ministro, lo que sea, sus acciones demuestran todo lo contrario. Y lo que busca la integridad, o Santiago a través de la integridad, precisamente es que entendamos que ser íntegros me habla de ser maduros, que estemos bien delante de Dios. Y para eso, recordemos algo que Santiago ya nos había dicho en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Porque esto es importante que lo podamos recordar. Santiago 1, 17 y 18 me dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, lo que hace Santiago es una vez más recordarnos, hermanos, todo lo que hemos recibido, todo don, todo regalo, todo lo que Dios te ha dado, viene de Él. Y es porque tenemos un Dios bueno, ¿cierto? ¿Cuántos saben que Dios es bueno?
¿Sí? No importa cómo estemos pasando, no importa por lo que estemos enfrentando, Dios está usando eso para perfeccionar tu vida, para que puedas llegar a ser íntegro delante de Él, para que te acerques. Versículo 18. Y Él, o sea, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esto lo dijimos, lo platicamos. Esto me habla que Dios, porque Él quiso, no porque seamos buenos, no porque había algo atractivo en nosotros, sino que éramos vil y menospreciados, Él nos hizo nacer en una nueva ¿qué? En una nueva criatura. Creada según ¿quién? Dios. Entonces me dice que Él me ha dado lo bueno, Él me lo ha dado todo, pero también me dice que Él me ha hecho nacer de nuevo. El que hace la obra, ¿quién es? Dios. ¿Por qué la hace? Porque es bueno. ¿Por qué la hizo? Porque Él quiere, de su propia voluntad. Y entonces, si ahora somos nacidos de nuevo, si ahora somos su criatura, si ahora somos hijos de Dios, lo correcto es que nosotros ahora caminemos, vivamos día a día como ¿quién? Como Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Porque ahora tenemos la naturaleza de parte de Dios, su espíritu vive en nosotros. Tanto así que Dios nos muestra que ha transformado nuestra vida. Y Santiago llegó a decir que Dios no quiere solamente oidores, sino también ¿qué? Hacedores de la palabra. Entonces, todo esto me habla de que si nosotros hemos escuchado de su amor, si hemos escuchado que Él no ha cambiado, que ahora hemos creído en Él, somos sus hijos, tenemos fe, bueno, no solamente de oídas, sino también a través de nuestras acciones. Entonces, como somos hijos de Dios, ¿qué es lo que nos dijo a empezar este capítulo? Como hijos de Dios, como somos criatura de Él, tenemos que ser como Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Por eso lo vimos la semana pasada. O sea, Santiago está diciendo, oye, eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios, eres un representante de Dios, tienes que vivir como Dios vive. Y lo que Dios hace, Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual. Y entonces apela a Santiago a esa fe. Si tú has creído en Dios, si tú has puesto tu confianza en Dios, bueno, tú tienes que vivir como Dios nos pide que vivamos. Y eso es interesante, porque muchas veces podemos pensar que, bueno, yo ya creo en Dios, yo sí soy cristiano porque pongo mi confianza en Él, pero al final yo vivo como yo quiera. Y ese es un error. Porque yo tengo que aprender a vivir como Él es. Somos representantes, somos embajadores de Cristo. Entonces, esto creo que lo que estoy diciendo me ayuda a entender lo que Santiago nos quiere decir. Que una fe sin obras está muerta y es inútil para poder salvarnos. ¿Sí? Otra vez, este salvarnos, al final lo voy a comentar un poquito más. ¿Sí? Ahora sí, versículo 14. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La pregunta creo que está bien clara. ¿A qué le sirve a uno si dice que tiene fe, cree en Dios, confía en Dios y sus acciones no lo demuestran? La pregunta de Santiago es: ¿ustedes creen que esta clase de fe pueda salvar a alguien? Y vuelvo a decir, lo importante es que entender que una fe que no está acompañada de obras completamente es estéril. Y es estéril, ¿por qué? Porque no va a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Creo que la Biblia me dice muchas veces a través de Jesús también, dice que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis.
Y la Biblia busca que cada uno demos fruto. Yo puedo decirles, ¿de qué nos sirve tener un árbol de limones si no da limones? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un árbol de manzanas si no da manzanas? Pues creo que la Biblia me dice, pues simplemente, pues sí, ahí está, qué bonito, y puede inutilizar la tierra, pero si no da el fruto, no tiene sentido. Y lo que está hablando precisamente es eso. Nosotros que hemos sido salvados, es importante que podamos dar fruto. Y nuestro fruto creo que tiene que ver con la obediencia. Porque la fe tiene que ir acompañado ¿de qué? De obediencia. Jesús le dice, ¿por qué me dice Señor, Señor, y no haces lo que yo les pido? Jesús le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Habla de obediencia. Entonces yo tengo que entender, hermanos, que la fe va acompañada de obediencia. Mira este pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Este pasaje es interesante porque me dice ahí que fuimos elegidos según la ¿qué? Importante, no dice presencia, dice presciencia, o sea, un conocimiento anticipado. Entonces Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? De su conocimiento. Él sabe quién iba a aceptar y Él sabe quién lo iba a rechazar, y a los que iba a recibir a Jesús, los que le iban a aceptar, Él los escogió según el conocimiento anticipado, ¿sí? Y luego dice, en santificación del Espíritu, eso me dice que los apartó con un propósito, los puso aparte a través de su Espíritu con algo especial. ¿Hasta aquí estamos bien? Y luego me dice, ¿para qué? Hay un propósito. ¿Para qué los escogió? ¿Para qué los puso aparte? ¿Para qué los puso como santos delante de Dios? Dice ahí, ¿para qué? Obedecer. Otra vez, ¿para qué? Obedecer. ¿Qué es lo que Dios está buscando al momento que te escoge y que te pone aparte? Que tú le obedezcas, que tú le recibas, que tú vengas a Él a hacer lo que Él está pidiendo. Y no solamente eso, dice, y también ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces tengo que entender este punto. Dios te ha escogido, Dios te ha apartado para que le obedezcas. Es imposible el pensar que alguien puede creer en Dios y es un desobediente. Es imposible. Porque el que le ama tiene que obedecer. Ahora, yo sé que de repente fallamos y desobedecemos. Ahí no estoy hablando de este tipo de personas que, no, ya ves, aquí dice, como desobedeciste, ya no eres cristiano. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestra responsabilidad, que es, fui escogido por Dios, fui apartado por Él, y yo tengo mi responsabilidad de obedecerle. Si no le obedezco y fallo, peco. Pero abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Y confesamos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Hasta aquí estamos bien. Pero lo importante es que nosotros podamos y debemos obedecer, ¿sí? Regresemos a Santiago, por favor, capítulo 2, versículo 15. Porque ahora hace una ilustración. La semana pasada también vimos una ilustración, unos ejemplos. Hoy veamos otros ejemplos que hace Santiago para entender lo que él quiere explicar. Dice versículo 15 y 16: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El ejemplo es tan claro, ¿no? Es una persona que conoce a un hermano que tiene una necesidad. Cuando dice desnudo, literalmente no está sin ropa, simplemente que no tiene lo necesario, no tiene el sustento, simplemente a lo mejor trae lo que trae puesto y a lo mejor también está roto, pero de repente lo dice, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y a lo mejor el hermano le dice, pues estoy mal, mira, así, 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 así. O él sabe cómo se encuentra y el hermano le dice, pues bendiciones de parte de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja y que sea tu proveedor, hermano. Jehová Jireh, Jehová Shama, Jehová Rafa, y Dios te bendiga. Shalom, mi paz sea contigo. Y se va. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Imagínate que tú eres el que tienes necesidad. ¿Cómo te quedarías, hermano? ¿Y eso qué? No estoy diciendo que el confiar en Dios, en depender de Dios no sea importante. Pero otra vez, el tema no es ese. El tema es que Santiago quiere que aquel que tiene fe en Dios, que cree en Dios, que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, tiene que vivir diferente. Y le dice, ¿de qué aprovecha esto? ¿De qué le sirvió que le hayas dicho, Jehová te bendiga? ¿De qué sirvió que simplemente le hayas dicho que Dios te prospere y te haga resplandecer su rostro sobre ti? ¿De qué sirvió que vio su necesidad y no actuó? Y a esto es lo que Santiago está apelando el día de hoy. Que aquel que es cristiano, pues su corazón, su persona, tiene que demostrar realmente si es o no es. Mira, Santiago también, unos versículos atrás, Santiago capítulo 2, ahí donde estamos, pero versículos 12 y 13, lo leímos la semana pasada, pero dice así: así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Recuerden que vimos la semana pasada que esta ley de la libertad es la ley que Jesús ha enseñado. ¿Cuál era esa ley? Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús enseñó, el primer mandamiento es que Jehová, nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igual que el primero: amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Esto es lo que Jesús, lo vimos la semana pasada, lo que Jesús respondió. Y a esta es la ley que se está refiriéndose. Y luego dice el versículo 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, lo que me está diciendo Santiago es: cada creyente será juzgado bajo la ley, interesante o importante, de la libertad. Porque pudiéramos decir, bueno, ya no estamos bajo la ley. Claro que no, porque Cristo nos ha cumplido la ley y Él nos ha dado el pase, ¿no?, para poder ser justo delante de Dios. Pero a Jesús sí puso una ley y lo resumió todo en dos cosas: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y número dos, que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de esta manera, o en relación a esto, cada uno vamos a ser juzgados delante de Dios. Y entonces aquel que ve a su hermano necesitado y no le provee y no le ayuda, me está mostrando de alguien que no ha cambiado, que no ha transformado, y que pues si no tuvo misericordia, Dios se encargará de esa persona. Entonces pudiera entender algo. Las obras que está hablando Santiago en este pasaje, capítulo 2, porque podemos hablar de muchas obras que hay, pero la obra principal que está hablando Santiago en este pasaje nos tiene que ver con la misericordia. ¿Por qué?
Porque la misericordia muestra, bueno, más bien, la misericordia es una expresión del amor de Dios para con nosotros. Otra vez, la misericordia es una expresión del amor de Dios para con nosotros. Por ejemplo, ¿cuánto le dan gracias a Dios que sus misericordias son nuevas cada día? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Qué es su misericordia? Porque es su amor que Él tiene para conmigo. Que a veces no tengo y Él me provee. Que a veces fallo y Él me perdona. Que a veces me siento mal y Él está conmigo en todo momento. Y todo tiene que ver con su misericordia. Porque no somos buenos, porque somos infieles, porque somos malos. Y a pesar de todo, Él permanece fiel. Esa es su misericordia. Entonces puedo entender que en relación a lo que Santiago me está diciendo aquí, una fe genuina involucra acciones de amor, de compasión y de misericordia. ¿Sí entendemos eso? Estamos hablando en relación al contexto. ¿Sí? Una fe genuina es alguien que ama. ¿A quién? A su prójimo. Una fe genuina es alguien que tiene compasión. ¿Por quién? Por su prójimo. Una fe genuina es alguien que tiene misericordia. ¿Con quién? Con su prójimo. Ahora, yo quiero que seamos claros y entender, esto tiene que ver principalmente con su iglesia. Porque no podemos, ¿cómo dicen? Candil de la calle y oscuridad de la casa, algo así dicen. Dijo el Chapulín, la idea es esa, ¿no? No podemos tratar de decir que ayudamos a la gente de afuera y descuidamos a la gente que tenemos aquí adentro. Pero yo tengo que aprender a ser sensible, a buscar esa misericordia, compasión y ese amor con la gente que lo necesita. Entonces es ahí donde cada uno lo puede tener. Entonces una fe estéril es lo contrario. Una fe estéril es aquella que hace acepción de personas y no muestra su compasión para con los demás. Mira este pasaje, me llamó mucha atención porque Jesús lo dice, Mateo capítulo 25, verso 31. Vamos a leerlo hasta el final. Mateo capítulo 25, verso 31. Y está hablando Jesús ya cuando Él va a regresar. Y hace algo muy especial. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartados unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Miren lo que dice Jesús: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderé diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Alguien puede decir, creo que ni más claro ni el agua, ¿verdad? O sea, Jesús está hablando del corazón, de la compasión que tiene la gente. Ahora, importantísimo, importante. No quiere decir, no estamos diciendo que las obras de misericordia nos dan la entrada al reino de Dios. Eso es importantísimo. No pensemos, ya sé, quiero llegar al cielo, hagamos obras de misericordia. Entre más demos, entre más ayudemos, entre más seamos protectores, vamos a llegar al cielo. Y no es eso, sino lo que está diciendo aquí, que simplemente estas obras de misericordia son una evidencia que el reino de Dios ha transformado la vida de una persona. Es simplemente entender que es alguien que está siguiendo a Jesús. Y es tan claro que su vida ha sido transformado. Hay una evidencia tan clara porque es misericordioso, es ayudador y hace las cosas ¿para quién? Para los de la iglesia, porque dice: el que le hace a uno de estos hermanos me lo hace a mí. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de ayudar, de ser misericordioso, de proveerle a alguien, quiero que entiendas, no se lo estás dando al hermano. Bueno, sí se lo estás dando, ¿verdad? Pero no es como que te lo voy a prestar y quiero que termine. No. Te lo estoy dando a ti, pero sé que se lo estoy dando a Cristo. Porque tú eres Cristo, tú eres el cuerpo, yo soy el cuerpo, somos Cristo y somos un cuerpo en Él, somos una familia. Entonces, creo que simplemente la lectura de Mateo me habla de una evidencia de aquellos que son verdaderos discípulos y falsos discípulos. ¿Si estamos en cuanto a eso? Ese es el contraste. Entonces, una persona que realmente ha sido nacida de nueva, una persona que vive en el reino de Dios en Cristo, es una persona que se va a ver reflejado en sus acciones, en sus pensamientos y en su carácter. ¿Cuántos pueden decir, realmente mi vida ha cambiado en Cristo? Levanta su mano. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo sigo igual, ¿verdad? Bueno, entonces este mensaje es para ti. Pero hay gente que, yo he escuchado que dice, no, hermano, híjole, pues estaba en drogas, era un borracho, era un peleonero, maldiciente, no sé, infiel. Pero en el momento que Cristo vino a mi vida, me ha cambiado. Hoy tengo una familia, hoy tengo un trabajo, hoy soy estable, hoy llego a la casa, hoy soy íntegro. Y cuando escuchas eso, tú te das cuenta simplemente que es el poder que Dios tiene para transformar a alguien, porque esto es imposible si Dios no estuviera en él. Sino simplemente me muestra que una fe verdadera, genuina, se muestra en sus acciones y en sus obras. ¿Estamos bien hasta ahí? Un punto importante señalar también. Tampoco Santiago nos quiere enseñar que a nuestra fe hay que añadirle obras para ser salvo. Porque eso es religión. Cualquier cosa que te digan, bueno, cree en Cristo, más haz esto, eso es religión y eso no te va a llevar a la salvación. Sino está tratando de entender que explicar más bien, que una fe genuina se va a reflejar a través de nuestras obras. Eso es lo más importante. Regresemos a Santiago, por favor. Capítulo 2, verso 17. Y por eso dice esto Santiago: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Mm, Porque puede haber una persona que confía mucho en su confesión. Hay gente que confía en eso. Pues que un día yo le entregué mi vida a Cristo y luego, pues yo nunca más volví a ir a la iglesia. ¿Ustedes creen que es salvo? ¿Quién sabe, no? Pero es más difícil que alguien que nunca obedece, sigue a Dios, le conoce, platica con Él, poder pensar que es salvo. ¿Por qué? Porque su vida así lo está mostrando, lo está evidenciando. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más allá. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este versículo también parece que en la traducción está medio raro, ¿no? Porque dice ahí, pero alguno dirá, tú tienes fe, como que se le dijera a Santiago, tú tienes fe, y el que está hablando le dice, pero yo tengo obras. Y según el contexto es al contrario. Mira, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, se entiende mucho mejor. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarán tu fe si no haces buenas acciones? Y yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Este probablemente era un argumento que tenía la iglesia. Al momento Santiago de estarles hablando de la importancia de vivir como cristiano y reflejar obras, podía alguien, o el argumento podía ser, bueno, no tengo obras, pero tengo fe. Y a lo mejor otro puede decir, pues yo no sé si tengo fe en Cristo, pero yo hago obras. Entonces no está apelando a que solamente las obras son importantes, sino tampoco las está separando, sino que Santiago simplemente está diciendo, ¿cómo me puedes mostrar tu fe si no hay ninguna acción? Es como si hoy dijéramos, podría ser, no sé si un médico, ¿no? Es que soy médico. Y luego lo consultas y, ay, no sé qué decirte. Pues me hace que no es, ¿no? O ¿sabes qué? Soy carpintero. Oye, ¿me puedes hacer un mueble así? Híjole, no, esto nunca lo he hecho así. Entonces uno puede decir, se me hace que este no es. ¿Por qué? Porque si no hay algo que evidencie lo que él dice, es difícil de poder creerlo. Entonces, a eso se está refiriendo Santiago. Y Santiago dice, mira, yo te voy a poder mostrar mi fe, que tanto creo en Dios, que tanto le obedezco a Dios en relación a mis acciones. Y puedes verlas, cómo actúo, cómo hablo. Y eso es importante porque creo que una aplicación podría ser nuestra casa. Porque puede ser que tú te llames cristiano, vengas a la iglesia, busques a Dios, pero en tu casa vives todo lo contrario a lo que profesas aquí en la iglesia. Yo he trabajado con muchos jóvenes por mucho tiempo, y muchos, no todos, muchos de repente me han llegado a decir, es que usted no conoce a mi papá, aquí en la iglesia es uno y en la casa es otro. Usted conoce a mi mamá, aquí actúa de una manera. Bueno, y les digo algo, y también los papás, usted no conoce a mi hijo, aquí es uno y en mi casa es otro. El problema es que a veces no sabemos ni cómo es en la casa ni cómo es en la escuela cuando nadie lo ve. Bueno, los de aquí, ¿verdad? Entonces, esto me lleva otra vez, ¿qué es lo que busca Santiago? Busca que si alguien realmente es un cristiano, sus obras tienen que ir en relación a lo que dice que es. Continúa diciendo, porque remata ahí Santiago en el versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Este mensaje para nosotros puede ser muy común, el de, tú crees que Dios es uno, pero para los judíos era una declaración de fe importantísima. Ahorita que les decía, cuando a Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento, el más importante, Jesús dice, Jehová nuestro Dios uno es.
Y Dios dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, habrá gente que puede confesar y puede pensar que puede creer en Dios. Pero el creer en Dios no evidencia que realmente ha habido un cambio en su vida. Y aquí quiero tener mucho cuidado porque no quiero que se malinterprete, que diga, hermano, entonces no basta con creer. Bueno, yo a veces lo he dicho de esta manera. Una cosa es creer y otra cosa es creer que creemos. Porque el creer en Dios me lleva a entregar mi vida y producir un cambio completamente en mí. Y el creer que existe un Dios, dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Además, los demonios hasta lo han visto y tiemblan. Y eso no quiere decir que son salvos, ¿o sí? Entonces, ¿qué tiene que ver? Tenemos que entender que una declaración de fe no es suficiente. De repente lo hemos escuchado, a veces los papás, para que sus hijos sean salvos, le dicen, mira, hazme un favor, repite después de mí nada más. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Anótame en el libro de la vida y llévame contigo cuando vengas con tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Y de repente el papá dice, ay, gracias a Dios, ya es salvo. Eso no es una evidencia. Ese no es una evidencia. ¿Por qué? Porque alguien que ha cambiado tiene que entender que su vida va a cambiar. A mí me gusta poner este ejemplo porque el tener un encuentro con Cristo es un encuentro muy fuerte que transforma nuestra vida. Yo les digo a veces, incluso hace una semana le dije a los muchachos, imagínense que yo estoy ahorita con ustedes y que les diga, hermanos, discúlpenme, llegué tarde, llegué media hora tarde porque ya iba entrando, me crucé aquí algo y venía un camión bien fuerte y ese camión me impactó. Me aventó, no sé, 10, 15 metros, me sacudió, casi caí arriba, pasó casi por arriba de mí, donde me pegó y me impactó. Y fue bien difícil este momento, pero gracias a Dios ya estoy aquí. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Pregunta, ¿me creen lo que le estoy diciendo? Miren cómo estoy, ¿me creen lo que estoy diciendo? Que un camión me pasó casi por arriba, me impactó, me aventó y estuve ahí, me revolcó y hay lodo, está mojado ahorita. ¿Alguien lo cree? Yo creo que no. De veras, hermano, así me pasó. Pero si de repente Dios no lo quiera, ¿sí? Tocamos madera. Oye, no vino el pastor, ¿por qué? Es que le pasó este accidente. Un camión lo aventó, le pegó. ¿Y dónde está? En el hospital. Y entonces van, y es que van a visitarme, ¿verdad? Y estoy en la cama, ¿y cómo estás? Y mejor inconsciente o no sé. Pregunta, ¿ustedes creerán que realmente me pasó eso? Claro, ¿por qué? Porque hay una evidencia en mi vida del encuentro que tuve. De la misma manera, alguien que tiene un encuentro con Cristo y su vida no ha cambiado, es imposible creer que tuvo un encuentro con Él. Alguien que vive igual, que vive sin buscarle, sin adorarle, sin leer la palabra, que sigue en las mismas acciones, es alguien que no ha tenido un encuentro con Cristo. Y te voy a decir algo, puedes estar aquí y puedes no fallar, es más, podemos estar sirviéndole. Pero si Cristo no ha cambiado, no ha impactado tu vida, déjame decirte que hay una evidencia que no te ha transformado y no es real esa fe. Jesús les dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque algunos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y Jesús dice, y yo les voy a decir, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Entonces, aquel que tiene un encuentro con Jesús debe de ver una gran evidencia. Sigamos leyendo. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, aquí es donde les decía, esta es una controversia porque pone como ejemplo a Abraham. Y al poner ejemplo como Abraham, habla acerca de las obras. Pero el otro que pone a ejemplo a Abraham para hablar de la fe es Pablo. Y mira, lo voy a leer. Romanos capítulo 4, versículo 1. Porque alguien pudiera de repente llegar contigo y tocar este tema. Bueno, creo que estamos aprendiendo el día de hoy. Romanos 4, 1. Dice Pablo: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? De repente alguien puede decir: caray, como que aquí se contrapone con lo que Santiago está diciendo, y no es así. Voy a tratar de explicarlo, ojalá me pueda dar a entender, ¿sí? Son dos temas diferentes, por eso es importante siempre leer el contexto de lo que está hablando. En Romanos, Pablo está haciendo referencia y le está hablando a un grupo de personas que piensan que van a salvarse por sus buenas acciones o cumplir la ley. ¿Sí? Los fariseos, o incluso aquellos que pensaban que simplemente por ser judíos era suficiente. ¿Para qué? Para ser salvos. Por eso, claro, en Génesis completamente, cuando Dios le habla a Abraham y dice: sale de tu tierra y tu parentela, y Abraham le cree a Dios, dice claramente: y esa fe, y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está hablando de salvación. Si tú agarras el libro de Romanos desde el capítulo 1 y vas aquí, te vas a dar cuenta que Pablo habla de la maldad del hombre, que no hay justo ni aun uno, y luego habla de la justicia que viene a través de Cristo, y me habla que es por fe y no es por obras. Está hablando de ¿qué? Salvación. Importantísimo eso, ¿sí? Está hablando de salvación. Y Pablo claramente dice: somos salvos por fe y no por obras. Y hasta ahí está bien claro. Santiago está atacando el problema desde una manera distinta. Ahora le está hablando a aquellas personas que dicen que tienen fe, pero no, sus acciones lo demuestran lo contrario, no tienen obras. Entonces simplemente lo que quiere Santiago hacer es: bueno, si tú dices que tienes fe, hay que mostrarlo a través de tus obras. Importantísimo. Santiago en todo el capítulo 2 no está hablando de salvación. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez, la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Lo que Santiago dice es: bueno, aquel que tiene fe y ha creído, por naturaleza, tiene que dar fruto, tiene que evidenciarlo a través de sus obras. Eso es lo que quiere decir. Y pone el ejemplo de ¿qué? ¿De quién? De Abraham. ¿Cuál fue el ejemplo de Abraham? Que cuando Dios lo probó que ofreciera a su hijo, ¿qué hizo Abraham? Lo ofreció. ¿Se acuerdan de esa historia? Ya lo vimos hace unas semanas también, que él decía: dame a tu hijo, al único al que amas. Y era el hijo de la promesa. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció.
Ya estando a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dijo, no lo hagas. Yo sé que eres capaz de hacerlo, pero lo que está haciendo referencia aquí Santiago es cómo pudimos ver la fe de Abraham. ¿Cómo podemos ver que Abraham le cree a Dios? ¿Cómo podemos ver que Abraham ama a Dios? Pues a través de lo que hizo, de sus obras, al demostrar cuánto amaba a Dios, que estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo. ¿Cierto? Es por eso que Abraham pone Santiago pone ese ejemplo de Abraham. Y claramente no se contradice. Uno está hablando de salvación, Pablo, y es por fe, no es por obras. Pero Santiago me habla acerca de aquellos que han creído para que vivan conforme deben de hacerlo en Dios, confiando completamente en Dios. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo que estoy diciendo, la fe salva, pero las obras revelan lo que hemos creído. Verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Sí? Interesante, porque Santiago pone dos ejemplos de dos personas que puede ser un contraste. Abraham era el padre de la fe, es el padre de los judíos. Rahab es una gentil. ¿Sí? ¿Quién es esta Rahab? Rahab es aquella mujer que estaba en Jericó cuando el pueblo iba a tomar la ciudad y todo el lugar que Dios le había entregado. Mandan espías. Esta mujer había escuchado las maravillas de Dios, la grandeza de Dios, y que les había dado esa tierra a ellos. Y cuando ellos entraron como espías, esta mujer, ¿qué hizo? Los recibió en casa, los guardó, los protegió y los escondió y los mandó por otro camino para librarlos, porque querían matarlos, querían presarlos porque eran espías. Y lo que está diciendo Santiago precisamente es eso. Esta mujer no solamente creyó en Dios, no solamente esta mujer confió en Dios, o más bien, ¿cómo puedo saber que esta mujer confió en Dios? Por cómo actuó al proteger, al guardar y a cuidar a aquellos que habían sido enviados por Dios como espías. Otra vez, no lo salvó las obras, lo salvó la fe, porque ella creyó que ese lugar le pertenece a Dios. Pero esa fe en Dios la llevó a evidenciarlo a través de sus obras. Y termina versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Creo que es un ejemplo tan claro. Cuando un cuerpo pierde su espíritu, el aliento de vida, es un cuerpo nada más. Es un cadáver. No tiene sentido, está muerto. Y eso que está muerto va a podrirse y se va a echar a perder. Y dice, de la misma manera, una fe que no tiene evidencia es algo que es inútil, infructuoso, está muerto y se va a perder. Creo que hoy lo que Dios quiere a través de este pasaje es enseñarnos, o que nosotros podamos evaluar nuestra fe. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Una fe genuina? Esa fe genuina tiene que tener misericordia, compasión y evidenciar. O sea, no basta, hermanos, con decir, bueno, yo tengo una fe genuina porque soy cristiano y ya cambié. No, esa es una parte. Pero ¿cómo lo estás mostrando? Hablamos de compasión, de amor, de misericordia. La pregunta es, ¿y cómo lo estás demostrando? Porque no basta con que, imagínate, sabemos que Dios es bueno, es grande y es misericordioso. Así es, Dios es fiel y misericordioso. Pero tengo una mala noticia, pero con nosotros no es así. Pues ¿de qué serviría, verdad que sí? No, Dios es fiel y misericordioso porque nunca nos ha dejado y porque siempre ha sido bueno para con nosotros. De la misma manera, si tu fe es genuina, tiene que mostrarse día a día la evidencia de que Dios está en ti.
Y si no está esa evidencia, otra vez, cuando dice, ¿puede salvarte? No es que te salva, sino es que probablemente no han nacido de nuevo. ¿Puede alguien caminar con Jesús y no ser salvo? Sí, no, sí, no, sí, no. La semana pasada vimos a Judas, ¿no? Caminó con Jesús, comió con Jesús, vio los milagros de Jesús, participó. Es más, hasta el maestro casi le dio comida así en la boca. Ahí va. Y no fue salvo. Puedes estar en la iglesia, puedes haber nacido en un hogar cristiano, porque eso de nací en cuna cristiana es una mentira. No hay cunas cristianas. Todos somos pecadores y cada quien un día tiene que entregar su vida a Cristo. Puedes venir a la iglesia porque tus papás te traen, pero si tú no le entregas tu vida a Cristo y tienes un encuentro con Él, tu fe que tienes no te puede salvar. Tu fe en Jesús genuina transforma tu vida y se va a mostrar y se va a evidenciar. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes se va a evidenciar tu fe genuina? Según lo que vimos hoy. ¿Con quién? Con los hermanos. Amar, cuidar, proteger, bendición, proveer. Somos una familia en Cristo, hermanos, entendámoslo. No nos decimos hermanos porque no me acuerdo cómo te llamas. Que no sé cómo se llama, pero le digo hermano y me salvo, ¿verdad? No. Somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Y somos un cuerpo en Cristo y todos nosotros nos necesitamos.